Apenas nos hacemos cristianos, el Señor nos da un corazón nuevo, nacemos de nuevo, estamos en el frente de una batalla, estamos ahí en la línea de batalla, de fuego. Así que nosotros como creyentes tenemos que tener en cuenta que no podemos andar como antes andábamos en la vieja vida, o en las tinieblas, o tenemos que ser sabios, tenemos que ser luz, tenemos que estar atentos a la voz de Dios en todo nuestro caminar. El apóstol Pablo le llama andar. Ustedes tienen que andar. Un soldado, el andar era el estar firme, el estar preparado, el andar en medio de la guerra, estar atento a los dardos, o en este caso a las espadas, o a lo que el enemigo pueda llegar a afectarle. Nosotros somos soldados de Jesucristo y tenemos que estar firmes en medio de una batalla que ya se libró. Y lo más lindo, mire, le voy a dar una palabra de aliento. Después dígame si no es una palabra de aliento. La Biblia dice que a nosotros se nos ha concedido, a usted y a mí. ¿Usted es creyente? Amén. ¿Somos creyentes todos? Amén. Se nos ha concedido no solamente el creer en Jesucristo por causa de Él, sino que también el padecer por Él. Miren qué privilegio tenemos, el que se nos concede, no solamente que nuestros ojos se abran, nosotros tengamos la fe, la certeza de que el Señor, cuando venga por nuestras vidas, nos vamos con el Señor, sino que también tenemos una función en esta tierra de padecer por Él. Y usted dice, bueno, pero si yo quiero el Señor, ahora quiere tener paz, tranquilidad, pero no tiene nada que ver con eso. Porque la paz es el fruto, un producto de que tenemos la confianza. Somos reconciliados con el Señor, somos justificados. Dice justificados pues por la fe, Romanos capítulo 5, es hermoso. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Bueno, todo el proceso que tenemos, ¿no? La venida a la tierra, la muerte, la crucifixión, la resurrección, y que Él va a venir pronto. Esa es la paz que tenemos. Pero eso no quita que nosotros estemos acá en este mundo con todo lo que vivimos. Los dardos del enemigo están continuamente tirando, y nosotros que somos débiles, y nosotros que estamos ahí, por eso dice el Señor, nos llama, y vamos a Efesios capítulo 6, versos 10 en adelante. El Señor nos llama a fortalecernos. Bien, tenemos la armadura de Dios. Tenemos que tener la armadura de Dios. Eso es muy importante. Es muy importante. Y la armadura de Dios, la que quiero hablar yo hoy, tiene que prestar atención. Mucha atención. Dice así: por lo demás, versículo 10, hermanos míos, fortaleceos en quién? En mis fuerzas, en lo que yo puedo hacer, en mis capacidades. ¿Dice así? No, fortaleceos, dice fortalezcanse. Tomen fuerza, tomen valentía en quién? En el Señor. En Él nos escudamos y nos fortalecemos día a día. ¿Y cómo es fortalecerse en el Señor? ¿Cuál es la manera? ¿Cuáles son las formas de fortalecernos en el Señor? Por medio de la verdad. Clamando en la presencia del Señor. ¿No? La oración es un medio que el Señor nos ha dado para clamar, porque nosotros oramos a aquel que nos escucha, que nos contesta. No sabemos la forma de que el Señor nos contesta, porque Él es soberano, sabemos que Él es el que nos gobierna y nosotros estamos sumisos, pero Él a su tiempo nos contesta, por sí o por no, ¿no? Sabemos, ¿no? Hay
ahí hace poco le digo a un muchacho, le digo, contestame por sí o por no. ¿No? Y me acuerdo de eso, ¿no? Porque el Señor sabe hacer las cosas a su tiempo y en buena manera. Así que despreocúpese, usted fortalezcase en el Señor. No mire según la necesidad que usted tenga, porque ore, clame al Señor, el medio de gracia, la oración, fortalezcase en la palabra del Señor, conozca más al Señor, el estar congregado, el ayudar a su prójimo, el estar sometidos o sumisos, digamos, y en amor. Esos son dos puntos esenciales en el cual nosotros debemos fortalecernos en el Señor. Y hay una palabra preciosa que dice en el poder de su fuerza. En Efesios capítulo 1 también, creo que en el versículo 18, si no me equivoco, hace una mención el apóstol Pablo que dice en el poder de su fuerza. Quiere decir, en el mismo poder que el Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos. En ese poder, fortalezcase usted. Usted en el momento que vino el Señor, está en Cristo, el mismo poder que le levantó a Cristo, lo levantó a usted también. Y estamos en Cristo, pero debemos fortalecernos. No debemos, acuérdese que el enemigo anda ahí, ¿no? Dando vueltas. No podemos dar el gusto de vivir a nuestra manera, a lo que a nosotros se nos ocurra vivir, sino que tenemos un manual de instrucciones en el cual el apóstol Pablo nos enseña acá cómo guiarnos. El Evangelio tiene que transformar nuestras vidas y nos muestra un patrón de conducta que debemos seguir, ser alineados a esos patrones de conducta. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Algunas, cuando tenga ganas, cuando me sienta un poquito fuerte. No, es un mandato. Vístanse de toda la armadura de Dios. Un soldado, en medio de la batalla o cuando está sirviendo a su país, no dice, bueno, mira, yo no tengo ganas de entrenar. No tengo ganas de ponerme el uniforme, no tengo ganas de usar el arma. No, hay una necesidad de cual debe cumplir, tiene un cumplimiento, tiene que estar el soldado preparado para ese momento. Imagínense que el soldado dice, no, hoy no me preparé, no tengo ganas, no me puse el uniforme. No, es un mandato, es una orden presente. Vístanse de toda la armadura de Dios. Bien. ¿Para qué tenemos que tener la armadura de Dios? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Siempre nos llama, el apóstol Pedro también nos llama a estar firmes, a estar, digamos, ¿cómo se dice cuando uno resiste? Resistir. Estar firmes para que cuando pase el día malo, nosotros podamos seguir firmes. Eso es, resistir. Nosotros no se nos llama a contraatacar. El Señor es el que nos defiende. El Señor es el que guarda a su pueblo. El Señor es el que pelea por nosotros. Él es el que pelea. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel ganaba las batallas por el Señor. Nunca el pueblo de Israel ganó porque ellos fueron fuertes. El pueblo de Israel era un pueblo chiquito. Los otros demás pueblos que ellos echaron a las 7 naciones eran pueblos numerosos, eran pueblos grandes. Pero el Señor les dice, ustedes, ¿qué les dice? Santifíquense, ustedes son un pueblo escogido por el Señor, fueron un pueblo escogido y tenían que estar apartados de todos los demás pueblos que eran abominación para Dios, ¿no? Por las obras que hacían. Pero ese pueblo era un pueblo especial. Un pueblo que el Señor llamó a Abraham, preparó ese pueblo con promesas, con pactos, pero debían cumplir, debían santificarse, debían llevar todos los patrones de conducta del cual el Señor
los iba guiando. Ahora, ¿se acuerdan ustedes? Les voy a dar un ejemplo nomás para que no irnos tanto, pero ¿se acuerdan cuando se robaron un manto babilónico? Acá, se robó un manto babilónico y un lingote de oro, que lo escondió en su tienda. Ellos fueron a pelear nuevamente y dicen, no, vayan con pocos hombres que son un pueblo chico. Y le ganaron. ¿Por qué? Porque había un pecado en ese pueblo. El Señor nos llama a santificación, el Señor nos llama a resistir, el Señor nos llama a vivir una vida en obediencia, porque Él pelea por nosotros. ¿Me entienden cómo funciona esto? ¿Me entienden cómo funciona esto? Fortalezcámonos en el Señor. Fortalezcámonos en el poder de su fuerza, en el mismo poder que el Espíritu Santo levantó a Jesús de entre los muertos. Es el mismo poder que le levantó a usted en el momento de ser creyente. Nos levantó de la tumba, de la muerte. Y ahora estamos vivos para el Señor. Ahora vivimos para el Señor. Dice, ya no vivo yo, como dice la alabanza, sino que Cristo vive en mí, ¿no? Eso es Gálatas 2, capítulo 2, verso 20. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en Cristo, lo que lo vivo en la carne, digamos, lo vivo para agradarle al Señor. Esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro andar, nuestro propósito. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Usted no tiene lucha, yo no tengo lucha contra su prójimo, no tenemos lucha. Esa lucha no es verdadera, digamos. Lamentablemente, tenemos luchas contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región celeste. ¿Por qué? A ver, esto yo lo expliqué. Nosotros tenemos ya, no estamos bajo el dominio del poder, porque Cristo, el momento de que Él muere en la cruz, venció al diablo, ¿no? Lo venció y no tiene más dominio sobre los cristianos. El que cree en Cristo, nueva creación es. Ahora no estamos bajo el poder, pero sí hay influencias, estamos influenciados en este mundo, en este sistema, del cual nosotros debemos permanecer firmes, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y mantenernos firmes, resistir al diablo de todas las influencias que hay. Y eso es lo que a nosotros, esas influencias siempre son dardos. Cuando nosotros resistimos, ¿qué hacemos? Hacemos una caparazón con todas las armaduras que tenemos. Ahí no especifica las armaduras, el escudo de la fe, para que los dardos del enemigo no puedan entrar. Cuando Jesús fue tentado, Él resiste al diablo, digamos, con la palabra. Con la palabra dice, si vos sos hijos de Dios realmente, como lo dijo cuando Dios dice, este es mi hijo amado, en que tengo complacencia, a Él escuchar el momento del bautismo, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, fue guiado por el Espíritu al desierto y ahí fue probado, fue tentado, digamos, y el diablo lo tentó. Y le dice, si vos sos hijo de Dios, cuando tuvo hambre Jesús, decía estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor le dice, no solo el hombre vivirá de pan, sino que de toda palabra, le marcó Deuteronomio, capítulo 8, si no me equivoco, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nosotros debemos mantenernos firmes, no solamente nos alimentamos con lo natural, digamos, sino que nosotros vamos a vivir por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos instruye, la que nos guía, la que nos da vida, la que nos fortalece. Cristo es el verbo, la palabra. Él es el que nos guía, que nos enseña, Él es el que nos fortalece. Pero también hay algo importante, que esto le estoy hablando de resistir, ¿verdad? Estoy hablando de resistir. Cuando Jesús fue llevado al pináculo y el diablo le recitó el Salmo 91,
Recuerden ustedes que el Salmo 91 nos enseña a confiar en Dios, no a ser probado. Dios no puede ser probado, como mucha gente por ahí puede probar diciendo, no, el Señor me va a guardar, total voy a hacer lo que quiera, total el Señor me va a guardar. El niño dice, tirate de este lugar que a sus ángeles mandará. No, yo tengo que confiar en lo que Dios quiere para mi vida, en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, de angustia, a confiar. Se nos llama, se nos manda a confiar en Dios. En el Salmo 91, no a probar a Dios. Nunca tenemos que probar a Dios en el Salmo 91, ¿no? Y el diablo, ¿qué hizo? Opuesto a la confianza, él lo probó. Dice, tírate. Bueno, ahí resistir. Después, bueno, lo llevó y le mostró la riqueza. Después el diablo lo dejó, después de un tiempo lo dejó. No pasó lo mismo con Eva. En medio de la batalla, el diablo tentó a Eva y Eva cedió. ¿Vieron cómo es? El diablo usa las artimañas de él para, de alguna forma, debilitarnos en la línea de batalla y poder ganar lugar. Esa es la guerra espiritual que nosotros vivimos hoy. Esa es la verdadera guerra espiritual. Se nos llama a fortalecernos, se nos llama a resistir, se nos llama a estar firmes en la fe. Ese es el verdadero cristiano. Y cuando nosotros entramos acá en el contexto de Efesios, bueno, en el capítulo 5 empieza: andar como hijo de luz. No tenemos que andar en las obras infructuosas, como hijos de luz, como hijos amados, debemos andar en luz, porque ahora somos luz. Esa es la forma de resistir al diablo, esa es la forma de estar fortalecidos. Somos hijos de luz, tenemos que andar en la vida, en el proceso de la vida, andar como hijos de luz. Después dice someteos, debemos someternos unos a otros. El sometimiento es algo muy importante, el amor es algo muy importante, son dos puntos importantes. Dice someteos someteos unos a otros en el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y cumple una función importante en tu vida y en mi vida. Es la manera de resistir al diablo, el tener temor a Dios, el estar firmes, el estar con las armaduras preparadas. ¿Sabe usted que el diablo no conoce los pensamientos nuestros? Pero Dios sí los conoce. Y Él sabe qué es lo que usted piensa, qué es lo que yo pienso, cómo andamos. Y el Señor nos llama a estar firmes. Después habla sobre un patrón de conducta, sobre padres e hijos, esposos y esposas, sobre cómo debemos andar, digamos, en cuanto a, es un modelo, ¿no? La iglesia, Cristo y la iglesia es un modelo, es un patrón en el cual nosotros debemos conducirnos, como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también nosotros debemos andar, como por ejemplo un matrimonio, marido y esposa, también un padre con un hijo, los amos con los siervos, en este caso los esclavos que había. Cómo debemos conducirnos, y es una manera también de agradar a Dios, de estar firmes y de poder vivir una batalla siempre que el Señor pelee por nosotros. Bueno, y el apóstol Pablo acá nos muestra varios cuadros con respecto a la manera en que debemos comportarnos, tanto en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en el ámbito laboral también es importante. El Evangelio transforma nuestros comportamientos, hermanos, en cuanto a los mandamientos sobre nuestras relaciones y roles, en cómo debemos conducirnos, teniendo en cuenta dos puntos importantes. Usted quiere resistir al diablo, usted quiere fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, usted quiere vestirse de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, debe tener en cuenta estos puntos muy importantes. En primer lugar, debemos andar en amor
así como Cristo nos amó y se dio por nosotros en su muerte expiatoria y en su obediencia. La obediencia significa que Él se sometió al Padre en obediencia. Fue sumiso. Él dejó todo por venir acá a este mundo al morir por usted y por mí. Hay una historia, la verdad que es muy triste, pero a la vez también la estaba leyendo cuando hubo un terremoto en Japón, y en ese terremoto, imagínense, ¿no? Todo colapsado, todo derrumbado. Los rescatistas andaban por el lugar buscando a personas y pasaron por un lugar donde vieron una ranurita ahí y vieron a una persona que se le llamaba la atención porque estaba encorvada. Y bueno, el rescatista la tocó, estaba fría, no daba signos vitales de vida, y resulta que se fueron, siguieron de camino, pero este rescatista dice, no, voy a volver. Algo le decía que tenía que volver. Volvió al lugar. Cuando estaba encorvada, vio que algo había abajo. Ustedes saben que había un bebé de 3 meses y estaba durmiendo todavía. Así que ese bebé estaba vivo. Cuando este rescatista, bueno, llamaron a los médicos, todos lo sacaron y estaba envuelto ese bebé, y en el envoltorio había un celular. Y en el celular decía, si podés sobrevivir, tenés que tener en cuenta, tenés que tener claro que te amo. Le dice la mamá al hijo, le dejó un mensaje. Ese mensaje recorrió a todos los rescatistas y fue de mucho, conmovió a todos. Ese mensaje de Jesucristo para nosotros. Él murió en una cruz. Él llevó todo, cargó todos nuestros pecados. Y eso fue por amor. Ese es el amor más grande que jamás ha visto en la historia, en el mundo. Nunca ha visto ese amor. Mírense este amor por el hijo, que ella, sabiendo que la casa se desmoronaba, ella se encorvó y cuidó a su hijo, protegió a su hijo, y fue, bueno, le quebró la columna, todo eso, pero digo, ¿cuál es el amor que ella tuvo? Tenés que saber que yo te amo si resistís de esto, si lográs sobrevivir. Lo mismo pasa con Jesucristo, la obra en la cruz. Tenemos que saber eso. Ese amor tan grande que Él tuvo por nosotros. Ese amor todavía sigue vigente. Ese amor por aquellos que van a creer. Ese amor todavía sigue vigente en el año 2021 y todavía sigue vigente. Aunque muchas personas creen que eso ya pasó, que fue una historia nomás. No fue una historia, eso es real. Eso es real. Y eso ocurre hoy. Cuando se acercan a Jesús, ese amor los guarda y los protege de la ira de Dios. Pero también tenemos el segundo punto, que debemos someternos unos a otros en el temor del Señor, según capítulo 5, verso 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Debemos someternos unos a otros. El amor y la sumisión, entonces funcionan como la base de nuestros roles como cónyuges. ¿Sí? El amor y la sumisión, usted tiene que ponerlo en práctica, es la base de nuestros roles como cónyuges, como padres e hijos. Si nosotros, como empleadores y empleados, si nosotros obviamos estos roles, que estos son muy importantes para una base, para establecer una base como creyentes, entonces no estamos resistiendo, se están rompiendo las líneas de batalla y el enemigo está tomando lugar. Uno no puede decir soy cristiano, uno no puede decir me estoy fortaleciendo cuando usted no está siendo obediente con su matrimonio, no está enseñando a sus hijos a obedecer al Evangelio, y tampoco los que son los que tienen le están dando trabajo a otros, o lo que ¿no? En este caso habla de amos con sus siervos. Como cristianos debemos conducirnos. Si usted quiere ganar o quiere permanecer firme, quiere resistir al diablo,
tiene que tener en cuenta estos roles importantes para su vida. De esa manera usted va a resistir al diablo y él va a huir de usted. De esa manera es. No es diciendo palabras mágicas, no es, reprendiendo a nada. No funciona así, hermano, porque el Señor pelea por nosotros, el Señor aboga por nosotros, el Señor es que defiende nuestra causa. Por eso dice que a nosotros nos concedió no solamente creer en Él por causa de Él, sino que también padecer por Él. Así que tenemos un privilegio en el Señor. Los griegos en el siglo IV antes de Cristo tenían un patrón de conducta. Practicaban el relacionarse dentro del hogar siguiendo un patrón familiar, esposos y esposas, padres e hijos, amos y siervos. El propósito era ayudar a la cabeza masculina del hogar a aprender a gobernar su casa. Usted quiere tener una familia bien formada, bueno, necesita saber cuáles son los roles de la Biblia que se enseñan para los esposos, para las esposas. Las esposas tienen su rol, los esposos tienen su rol. Cuando nosotros nos alineamos a lo que dice la Biblia de acuerdo al matrimonio, al cónyuge, vamos a vivir una vida fortalecida. Nos vamos a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos vamos a vestir con todas las armaduras y el diablo, cuando venga, no va a tener nada en contra de nosotros, porque vamos a resistir los dardos del enemigo. ¿Se entiende cómo funciona esto? Así que, mujeres, guíenles, enseñen, o digamos, ayude a sus maridos a cómo debe conducir o gobernar su casa. ¿Cómo lo debe hacer? Bueno, usted, mujeres, debe saber el rol también, cómo conducirse en su hogar y ser de bendición para su esposo, para que su esposo glorifique a Dios. Ustedes saben que el esposo es el que sustenta, es el que gobierna, digamos, es el que lleva su cuidado, cuida de alguna manera a todos los que están bajo su cuidado, a su esposa, a sus hijos. Si la esposa resiste a eso, es como que se vuelve algo que no se puede así. Un matrimonio es de a dos, el matrimonio es de a dos. Sus hijos tienen que estar sujetos a sus padres. De otra manera, no podemos glorificar a Dios y no podemos resistir, ¿no? Se rompe esa línea de batalla como soldados. Así que tenemos una función en la iglesia como cristianos, tenemos una función muy importante por delante. Si nosotros seguimos esos patrones, vamos a ser bendecidos. Así Pablo y Pedro transforman el tema de cómo los esposos, padres y amos pueden imitar a Cristo sobre el amor. Ese es el amor. Usted, esposo, quiere imitar a Cristo en amor, bueno, cuida a su familia. Guarde el patrón de conducta que los que están bajo su cuidado, cuide. Así también las esposas quieren el rol, que cumplen el rol importante, cuide a sus hijos. Guíenle a sus hijos en el amor y en el temor del Señor. Ese es el trabajo nuestro. Esa es la labor del cristiano. Bien, así que entonces funcionan como bases para nosotros los cristianos. El deber del cristiano de unidad y pureza se complica por la presencia de poderes espirituales. Los dardos del enemigo están continuamente. Las influencias del enemigo están continuamente ahí, tirando los dardos. ¿A quién le van a tirar? ¿Al mundo? No. A nosotros, los cristianos, los que estamos frente a batalla, los que andamos según las armaduras, peleando, digamos, la buena batalla. La cruz de Cristo fue la ruina del diablo. Colosenses 2.15 dice que Él venció, digamos, ¿no? Al diablo en la cruz. Y en su resurrección, Cristo fue exaltado sobre todo ser creado, visible e invisible, celestial y terrenal. Fortalecerse en el poder de su fuerza. Pablo usa la frase en el poder de su fuerza en el capítulo 1, verso 19, para describir el poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Se nos alienta
no se nos alienta a enfrentar la fuerte maldad de la tiniebla en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza del Espíritu Santo. Revestirse con toda la armadura de Dios. Las vestimentas nuevas, según Efesios capítulo 4, versos 22 y 24, se convierte ahora en ropas de batalla de un guerrero. Así que la nueva conversión que tenemos, esa es la ropa de batalla que tenemos. El convertirse a Cristo, el tener una vida consagrada en santificación. Eso es lo que nos ayuda a resistir al diablo. Permanecer a Cristo involucra desechar la vieja vida, la forma de vivir en Adán, el viejo hombre, y adoptar una nueva vida, una nueva forma de vivir en Cristo, con el nuevo hombre. Según Efesios capítulo 2, versos 15 y 16, Pablo dice que Dios creó un nuevo hombre en Cristo. Así que usted, mujer, usted, varón, niño, joven, todos los que estamos en Cristo, tenemos que adoptar una nueva forma de vivir en Cristo, porque somos una nueva creación. Así que somos un nuevo hombre en Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 27 dice, Pablo describe la conversión como revestirse de Cristo. O sea, que fortalecer al Señor y el poder de su fuerza, vestirse de toda la armadura, significa revestirse de Cristo. Cuando usted se reviste de Cristo, se reviste de toda la armadura. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cómo está con sus armaduras? ¿Cómo está revestido? ¿Está con la mitad de la armadura? ¿Está con toda realmente la armadura? ¿Está resistiendo en el campo de batalla o se hizo a un lado y, vive su vida como quiere? Se interpreta bien cómo es realmente el verdadero conocimiento de la lucha espiritual que tenemos. Es ser obediente a Cristo en su matrimonio, ser obediente a cómo guía a sus esposos, cómo guía a sus hijos, cómo trata a su prójimo, cómo nosotros nos complementamos como iglesia y el andar en el temor del Señor sometiéndonos. La sumisión, el someterse, es una parte muy importante, hermano. ¿Se está sometiendo a su matrimonio? ¿Está guiando a sus hijos? ¿Se está sometiendo a sus hermanos? ¿Está prestando atención? ¿Cuál es realmente su lugar? ¿Vieron cómo cambia la guerra espiritual ahora? Ahora usted no va a ver la guerra espiritual de otra manera, sino que la va a ver en su vida misma, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Dice 1 de Pedro 5:8. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él anda. Pero cuando usted está firme en la fe, resistirle en la fe, él huirá de usted. ¿Cómo se resiste en la fe? Ser revestidos en el nuevo hombre, en Cristo Jesús. Y va a tener una nueva vida. Es la imagen de quitarse la ropa sucia, el vestirse del nuevo hombre, el vestirse en Cristo, usted revestidos del nuevo hombre, dice revestidos en Cristo, es una señal de que usted se está revestiendo de la armadura del Señor. Y es la imagen de quitarse las ropas sucias y rotosas y vestirse con ropas nuevas. Dice Pablo que este cambio de vestimenta, de identidad, de Adán a Cristo ya ocurrió en usted, o debería ocurrir, ¿no? Colosenses capítulo 3, versos 9 y 11. Así que tenemos un trabajo muy importante como soldado. ¿Cómo está usted como soldado? Usted sabe que está en el campo de batalla, usted sabe que usted en el momento que está en Cristo, usted está peleando la buena batalla. ¿Está peleando la buena batalla? ¿Está resistiendo al diablo? ¿O le está dando lugar al diablo? ¿Cómo está su vida? ¿Está en santidad? ¿Está buscando a Cristo? ¿Está buscando conocerle a Cristo? ¿Está buscando obedecer a Cristo en los roles del hogar? ¿En su matrimonio? ¿Lleva a sus hijos en orden, en obediencia, en sumisión? Dice, no exaspere a sus hijos. No sean de tropiezo para sus hijos. El día de mañana ellos van a crecer. Sus hijos crecen.
según usted cómo guíe a sus hijos en Cristo, les va a traer tranquilidad, les va a traer paz. Ellos van a ser obedientes a Cristo. Pero si usted no le enseña el camino correcto, ellos el día de mañana se van a apartar y va a ser dolor de cabeza. ¿Se entiende cómo es la guerra espiritual? El diablo anda buscando a quien devorar, como león rugiente. Si no lo devora usted, puede devorar a sus hijos. Tenga presente eso y empiece hoy mismo a tomar las armaduras de Dios, todas las armaduras de Dios. ¿Cómo las va a tomar? Siendo obediente, en amor y en sumisión. Son los dos puntos importantes que debemos tener. Así que yo les animo, hermano. Tenemos un alimento solo los días de semana. Así que les animo a que resistan al diablo. Que resistan a los dardos del enemigo. Sean obedientes, caminen de acuerdo a cómo el Evangelio y sean obedientes al Evangelio. Va a ver que su vida, el nuevo hombre, las nuevas vestiduras, van a ser algo impresionante en ustedes. Va a ser una persona obediente. Nos ponemos de pie. Ahí donde está, yo les animo a que revisen su vida. Este es el momento. Olvídese de todo. Este es un momento que usted revise su vida. ¿Estamos siendo obedientes en su vida, en su familia, en su rol como cristiano? ¿Estamos viviendo una vida realmente que le agrada a Dios? Como dice Romanos capítulo 12, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, al santo, agradable. ¿Esa es la vida que estamos siguiendo? Si esa es la vida que estamos siguiendo, es agradar a Dios, es una bendición para nosotros. Pero si esa no es la vida que estamos siguiendo, creo que este es el momento para fortalecerse en el Señor. Fortalezcase, hermano. Ahí, este es el momento, hermano. Ahí cierra sus ojos. El Señor está en medio nuestro. Háblele al Señor. Cuéntele su situación. Cuéntele cuál es su forma de vida y que si está en desobediencia, hoy sea el día que le diga: Señor, acá estoy. Acá estoy, quiero ponerme nuevamente las armaduras de Dios. Quiero fortalecerme en Cristo. Quiero fortalecerme en el poder de su fuerza. Y quiero vivir una vida que le agrada al Señor. Ahí donde está, aproveche este momento. Este es el momento que el Señor te da. Señor, te doy gracias. Este es un tiempo precioso, Dios mío. Te doy gracias por tu palabra. Gracias por las buenas nuevas de salvación. Te pido, Señor, por la iglesia, gracia y verdad de las justas, que podamos fortalecernos en esta mañana, Señor. Este es un día de que podamos tomar fuerza, recobrar fuerza, y que podamos fortalecernos en Cristo, para que podamos seguir, andar, resistir, fortalecernos, estar firmes en medio de los momentos difíciles. Dios mío, ayúdanos a resistir los dardos del enemigo. En el nombre de Cristo Jesús te pido por las familias. Te pido por las familias en esta mañana, Señor. Te pido por los matrimonios, Dios mío. Ruego por ellos, Señor. Ruego, Señor, por los hijos. Ruego, Señor, por el hogar, Señor, la familia, el rol familiar, Dios mío. Que en este tiempo, Señor, somos llamados a resistir al diablo. Que somos llamados, Señor, a ser fortalecidos en el temor del Señor, en el amor del Señor. Señor, oro por la familia en esta mañana, Dios mío, para que tu gracia, tu fortaleza, tu bondad, tu misericordia, tu favor, Señor, pueda ser, Señor, guiarnos. Que podamos conocerte, Dios mío. Que podamos
pido, Señor, resistir. Que puedas reinar, Señor, cada día en nuestros corazones. Que puedas gobernar en nuestros corazones. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy por las familias que están hoy en este día, Señor. Gracias te doy, Dios mío. Oro por ellos, Señor. Oro por la generación que se levanta. Te pido, Señor, que tu bendición guíe, Señor, nuestra vida. Gracias, mi Dios. Gracias, sé que estás en medio de nosotros. Que peleas la buena batalla por nosotros. Que nos defendés. Gracias, Señor. Oh